Hola hermanos, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a estar leyendo Lucas capítulo 14, versículo del 1 al 14. Y dice, aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos les acechaban. Y aquí estaban delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron. Y él tomándole le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo, ¿quién de vosotros si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en el día de reposo? Y no le podían replicar estas cosas. Observando cómo se escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles, cuando fuereis convidados por algunos a las bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este. Entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Vamos ahora. Señor y Padre Celestial, gracias por tu palabra, por todo lo que podemos aprender de ella, por cómo nos enseña, Señor. Te pido que prepares nuestros corazones, no solo en la lectura, sino que también al poder estudiar esta palabra, para que no sea solo conocimiento, sino que sea una verdad aplicada a nuestras vidas, Señor. Quita cualquier distracción, cualquier pensamiento que no ayude. Ayúdanos a escuchar con humildad. Y también te ruego que quites cualquier cosa que esté de más que pueda decir, Señor, para que solamente tu palabra nos hable el día de hoy. Gracias por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén. Bien, hoy día vamos a estar hablando, a pesar de que son dos historias, vamos a estar hablando de un tema, que es hacer lo correcto siempre y hacerlo en humildad. El valor de la humildad al momento de hacer lo que es correcto es una de las enseñanzas que Jesús nos quería transmitir en este pasaje. Por varias razones, porque la Biblia siempre nos insta a hacer lo que es correcto, y lo que es lo que es correcto, todo lo que exalta a Dios, todo lo que le agrada a Él, y todo lo que es en pos de nuestro prójimo, para el bienestar de los demás, ¿cierto? Todo lo que hagamos siguiendo esos principios de amar a Dios primero y amar a nuestro prójimo, siempre va a resultar en algo bueno. Y la Biblia nos insta a hacer eso. Sin embargo, también nos insta a que eso debemos hacerlo con un corazón correcto, porque podemos caer en la tentación de hacerlo por orgullo, de hacerlo por vanidad. Y de eso nos quiere advertir un poco este pasaje. Lo primero es hacer siempre lo que es correcto, sin importar las circunstancias. Por ejemplo, Jesús había sido invitado a la casa de un líder religioso, muy importante en la época. Sin embargo, le tendieron una pequeña trampa. Ellos querían ver si iba a quebrantar la ley e iba a ser un milagro en el día de reposo, lo cual ellos no acostumbraban a hacer y no miraban con buenos ojos, porque el día de reposo era algo que ellos se tomaban muy en serio. Pero Jesús les hace una pregunta. ¿Es lícito? Aquí dice, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Estas personas eran expertas en la ley y no pudieron decirle que no era lícito. ¿Por qué? Porque ellos
habían llevado la ley a un extremo, le habían añadido cosas, entonces hasta el día de hoy ellos ya prácticamente no hacían nada durante el día de reposo. Pero Jesús usó la palabra es lícito, es como es acorde a la ley. Sanar en el día de reposo o no hacerlo es ilícito. Y como ellos conocían la ley, independiente de sus tradiciones religiosas, ellos sabían en el fondo de su corazón que la ley no menciona eso. ¿Qué les está diciendo, en otras palabras? Que ellos habían añadido cosas a la ley. Y claro, considerando eso, lo que pudo haber hecho Jesús pudo haber sido visto de malas maneras. Pero Jesús sí conocía la ley y él cumplía el corazón de la ley. Y la ley no decía nada de no amar y ayudar a tu prójimo. Pero sí hablaba de trabajar, de buscar ganancia. No pudieron decirle nada. Y se los lleva aún más lejos. Les dice, ¿quién de vosotros si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea el día de reposo? No le podían decir nada porque prácticamente ellos lo habrían hecho. Si alguna de sus posesiones se hubiese caído en un pozo o sufriera peligro, ellos lo habrían rescatado. Pero aquí no estamos hablando de un animal, estamos hablando de un ser humano. Estamos hablando de alguien que fue creado a la imagen y semejanza de Dios y que está padeciendo. Y ellos eran capaces de cerrarle las puertas y decirle es que es día de reposo. Eran capaces de sentir compasión por sus posesiones y sus animales, pero no por las personas. Jesús de cierta forma les mostró que el corazón de ellos no estaba en hacer lo correcto, estaba en el ser religiosos, tal vez en las apariencias, en parecer personas sumamente santas, en cuidar su propio orgullo. Y el orgullo es algo que Jesús quiere tratar, quiere conversar, quiere exponer. Y en el pasaje siguiente es otra situación distinta, pero también tiene mucho que ver con el orgullo. No solamente en base a cumplir la ley, sino que en el sentido de buscar el reconocimiento. Y en el fondo aquí usa una expresión que es clave, que dice cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Aquí estamos hablando de una ilustración, una parábola que Jesús usa, que es aquel que asiste a un evento social como un matrimonio, que era una ceremonia muy importante en la comunidad en esa época, y al parecer, en ese contexto, los lugares más importantes estaban reservados para las personas que tenían un rol más importante o de mayor reconocimiento dentro de esa comunidad. Tal vez no necesariamente los más cercanos a los novios, pero sí los que son tal vez más relevantes o más respetables u honorables dentro de la comunidad. Al parecer esos asientos estaban reservados para esas personas. Por lo tanto, cualquiera que se sentase allí iba a sentirse honrado. Y había muchas personas que querían ocupar ese lugar para que los demás dijeran, no, mira, ¿dónde se sentó? Debe ser una persona importante, respetable, sí, esta persona merece estar ahí. Y Jesús les dice, miren, cualquiera que busque esos lugares corre el riesgo de que sea echado de ahí y sea avergonzado. Y aparece una palabra, avergonzado. Vamos a destacar esa palabra. Y él dice, es mucho mejor que te sientes en los lugares bajos, cosa de que si te corresponde un poco más de honor serás exaltado y no humillado. Esto se puede malinterpretar porque podemos pensar que la humildad siempre es tirarse hacia abajo. O decir, es que yo no merezco estar en los lugares altos, así que me siento aquí en un lugar más bajo. Pero en verdad, lo que está diciendo Cristo es como no se trata de victimizarse, se trata de contentarse donde quiera que estés. Y estar en el lugar más bajo no es deshonroso. Pero si alguien te toma o alguien te exalta, mejor aún, tendrás honra entre las personas que te rodean. Es como aquellos que aman el orar en público y usar grandes palabras y cosas así para que la gente diga, oh, mira cómo ora, mira cómo habla, eh, mira el bla bla que tiene, qué espectacular. Jesús dice, ellos ya tienen su recompensa. Haz tú cuando ores.
ora en tu aposento, en lo secreto. Y Dios que ve en lo secreto te recompensará en público. Tiene una línea muy similar a esta enseñanza de aquí. En el fondo está confrontando el deseo de nuestro corazón en buscar un reconocimiento que a lo mejor no viene de Dios, viene de los hombres. En exaltar no las cosas que Dios hace, sino que las cosas que nosotros hacemos y que nos reconozcan por quienes somos. Y Cristo, de cierta forma, nos dice: cuidado, cuidado con aquello que anhela tu corazón. Porque lo que nos enseña este pasaje es que la línea de el orgullo y la vergüenza no solamente es muy delgada, no es que por un lado tenemos el orgullo y el honor y por otro lado tenemos la vergüenza, sino que Jesús en su enseñanza conecta las dos cosas, en el fondo diciendo que el orgullo va a acarrear humillación, va a acarrear vergüenza. Entonces, a veces podemos pensar que el orgullo, que el honor, esto es lo contrario de la humillación, de estar avergonzado. Más bien aquí nosotros podemos aprender que la vergüenza y la humillación es causado por el orgullo y la vanidad. Pero aquí Jesús nos dice que la respuesta, que la solución a la humillación, la solución a la vergüenza, al, a la deshonra o al menosprecio, es la verdadera humildad. Por eso es que Él nos insta a ser humildes. Pero también hay que tener cuidado porque la falsa humildad, la falsa modestia, también es otra forma de orgullo. Podemos aparentar humildad. Es que yo no soy digno, es que yo en verdad, sin el Señor no puedo hacer nada, no, es que yo, hermano, no sirvo para eso, yo aquí y acá. Y empezamos prácticamente a hacer que la gente nos ruegue para poder servir o ayudar o estar. Y cuidado con eso, porque eso no es humildad, también es otra forma de orgullo. Es que la gente te diga: no, si tú no eres así, tú eres así, tú eres bueno, tú eres útil, tú eres un buen siervo. Hermano, nosotros debemos reconocer quiénes somos y estar contentos donde quiera que estemos. Eso es lo que nos muestra esta enseñanza. Y estando en un lugar de servicio, el Señor nos exaltará. Y después habla un poco de lo mismo con respecto a con qué intención nosotros servimos a los demás. Tú puedes hacer una cena a puras personas que sabes que te van a recompensar. Bueno, ahí tendrás tu recompensa. Pero si sirves a los demás que no te pueden devolver el favor, el Señor te exaltará. Todo esto, tanto hacer lo correcto como el obrar con humildad, debemos hacerlo no por lo que dirán, no por lo que pensarán de nosotros, sino que porque hay una meta que es el reino. Nosotros debemos mirar, y eso es lo que el Señor nos está transmitiendo de cierta forma. Debemos tener puestos los ojos en lo que es eterno, en lo celestial. Y todo lo demás, hermano, da lo mismo. Que piensen que somos, que no somos, no importa. Sirvamos al Señor con humildad, con alegría, con contentamiento, y hagamos siempre lo que es correcto. Tal vez los hombres nunca nos exaltarán, pero el Señor no es deudor de nadie. Él sí nos dará la recompensa y que nuestra recompensa sea en Él. Amén, hermanos. Que estén muy bien. Nos vemos pronto.